Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Sebastián Hacha, abogado, ex diputado nacional durante 10 años. Actualmente director de la organización Pro Desarrollo. Con el señor Hacha vamos a conversar acerca de el escenario político actual, balance del primer año de gestión del presidente Santiago Peña. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Sebastián Hacha aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ya estamos en compañía del señor Sebastián Hacha. Sebastián, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué lindo tenerte aquí y poder conversar contigo. Lo mismo digo, Federico. Muy agradecido por estar aquí contigo, con la audiencia. Un placer estar nuevamente después de mucho tiempo aquí en la mesa de líderes. Muy bien. Seba, contame, ¿qué estás haciendo? Hace rato que no te vemos nosotros activando en política. Contame de vos. Bueno, lo paradójico es que siempre estoy en política. ¿Cierto? Estoy trabajando en asesoramiento político para el sector privado, empresas, gremios, federaciones, asociaciones, leyendo un poco qué es lo que ocurre a través de los medios, distintos medios y canales de comunicación, descifrando eso en un idioma que el sector privado pueda comprender y tratando de descifrar cómo habla el sector privado para llevar sus demandas hacia el sector público, entendiendo también los tiempos del sector público, aprovechando lo que aprendimos durante durante los 10 años que estuve en política activa y en la docencia siempre en la dirección de maestrías, posgrados en administración pública y gobierno, compartiendo con mucha gente, muchas personas que tienen las ganas de seguir aprendiendo sobre este arte que es hacer un buen gobierno y una buena gestión. Ok. Describime, Sebastián, el escenario político actual. Paraguay se mueve por inercia. O sea, Gonzalo Quintana solía decir, fue nuestro primer asesor en la Cámara de Diputados y aparte hasta hoy nos une una gran amistad. Dice, es muy difícil cambiar en Paraguay porque hacemos todo mal, pero nos sale todo bien, decía. Hacemos todo mal, pero nos sale todo bien. Y creo que eso podemos decirlo cuando vemos lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. O sea, tenemos todavía una lista bastante larga de pendientes en lo que a fortalecimiento institucional se refiere. Pero sin embargo, bueno, hemos conseguido un grado de inversión que no es poca cosa, es un trabajo de 20 años en el sector económico principalmente, muy expectantes de qué van a decir las otras dos grandes calificadoras de riesgo que son Fitch y Standard & Poor's. Sí. Ojalá que lógicamente ratifiquen el mismo nivel, pero lógicamente con una serie de particularidades propias de nuestro país en los cuales la inseguridad jurídica, la arbitrariedad de la administración pública, la burocracia todavía siguen siendo un sufrimiento para el emprendedor privado de todos los días. O sea, básicamente el trabajo que uno trata de hacer desde la academia,
el trabajo que uno hace en el acercamiento del día a día a la burocracia pública es tratar de comprender que a cuantas más personas demos las posibilidades de hacer negocios formales en el Paraguay, va a haber más recaudación, el país va a funcionar mejor y bueno, y eso se va a aplicar también finalmente en mejores gastos. Hoy por hoy, el BID en su último informe sobre el Paraguay habla sobre un mal gasto público equivalente al 3% de su Producto Interno Bruto. O sea, Bien. estamos hablando 1.500 millones de dólares, que viste cuando ya hablas así de tanto, tenés que tratar de dar un ejemplo. ¿Es todo un Ministerio de Salud o todo un Ministerio de Educación malgastado anualmente? O sea, quiere decir que si empezamos a recortar la grasa, tenemos todavía muchos fondos para poder sacar en proyectos que hoy necesitan un fondeo especial. Ok. Sebastián, este tema de que el Partido Colorado a partir de las elecciones del año 2023 gana la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, pero también obtiene mayorías en ambas cámaras del Congreso. ¿Eso es positivo porque le da gobernabilidad y un canal verde a los proyectos del Poder Ejecutivo de reformas? ¿O no es positivo que exista esa aplanadora que suprime de alguna manera el debate? Nunca una aplanadora es buena. Eso hay que decirlo. O sea, lógicamente la democracia republicana entendida como tal es el gobierno de las mayorías, pero lógicamente con respeto y participación de las minorías. Bien. Que si no tienen voto, por lo menos deberían tener voz. Esa aplanadora ha servido para aprobar una ley necesaria como la aprobación de la caja fiscal. Después podemos profundizar más porque la aprobación es apenas lo primero de muchos pasos que se tienen que hacer, pero esa misma aplanadora ha expulsado a una senadora del Congreso. Sí. Y eso, obviamente, cuando no tiene contrapeso, y allí hay que decir también, hay una responsabilidad de la oposición que no puede articular una idea en conjunto, una idea única sobre la cual trabajar, sobre la cual martillar, porque lógicamente no vamos a esperar de que vayan a ganar en la próxima votación, pero hay que tratar de pensar en el próximo año, hay que tratar de pensar en las implosiones que tiene hoy en día el propio sector oficialista. Hemos visto con lo que ha ocurrido últimamente, los diputados salieron a dar una opinión sobre un ministro, sobre el comandante de la policía, luego sale el propio vicepresidente a decir que no, y esas cosas es como el fútbol, Fede. O sea, cuando el director técnico, cuando la dirigencia sale a decir que no hay problema con el técnico, es porque hay problema con el técnico. Eso está muy bien explicado en una obra monumental de George Lakoff, comunicador y asesor de campaña norteamericano, que se llama No pienses en un elefante. Entonces, cuando uno dice no pienses en un elefante, la gente piensa en un elefante. Entonces, por mucho que se quiera esconder, esos problemas hay, porque en la política hay problemas, hay disensos, porque esa es la esencia de la política. Ok. El problema es cuando esos disensos no se conocen públicamente, porque lo que la política hace, a diferencia de cualquier otro tipo de organización, vamos a llamarle social, intermedia, maneja dinero e intereses públicos. Ok. Viendo la gestión del presidente Peña, que acaba de cumplir un año de gobierno, lo que está haciendo, sus planes, etcétera, ¿te sentís opositor? Yo me siento todavía espectador hasta ahora, Okay. ¿verdad? Me siento espectador porque hay el problema, bueno, eso dice un polemista chino, Eric X. Lee. Fue muy polémica su actuación en la plataforma TED hace unos 10 años, cuando él sale a hablar, hace propaganda de China. O sea, hoy en día es un polemista. En realidad era un broker chino, que nació en Shanghái, y habló de que en los procesos democráticos uno elige y se arrepiente. Dice, elect and regret, dice. Y en los procesos meritocráticos, que para él China es meritocrática, uno se basa principalmente en las cualidades de la persona y en las experiencias anteriores en gestión. Okay. Interesante, polémico, de hecho se levantaron muchas voces de crítica, pero la dirección de la plataforma TED dijo, nosotros estamos en Canadá, somos en Norteamérica, este es un continente libre y cualquier persona que quiera venir a hablar bien o mal de quien sea, tiene el espacio para hacerlo. Pero en ese sentido hay un factor que es que todos los seres humanos tenemos, no voy a hablar solamente de los paraguayos, que son las expectativas. Entonces, cuando uno tiene una expectativa muy alta de una persona o de un proyecto político, lógicamente esas expectativas
pueden llegar a frustrarte cuando no llenan el imaginario que vos construiste. En ese sentido, yo no he construido un imaginario demasiado optimista, no porque yo no crea en las bondades de Santiago Peña ni en su capacidad, tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, sino porque creo que este conjunto en el cual vienen, donde hay una aplanadora, en donde hay una cantidad de líderes políticos muy importantes de base del Partido Colorado que tienen valores, a los que yo conocí de Santiago, bastante diferentes, Bien. iban a ser, lógicamente, un desbalance en cuanto a sus proyectos. Entonces, lo está manejando a su modo, pero obviamente cada decisión es un punto de inflexión. Y eso es lo que no nos permite tampoco soltarnos del todo, ¿verdad? O sea, tenemos problemas, no sé, por decirte, en Copaco, no sabemos qué vamos a hacer con Copaco. O sea, creo que lo más grave creo que es que sabemos, pero no se quiere hacer, ¿verdad? Y eso diríamos, bueno, el presidente que fue técnico, economista, estudió en los Estados Unidos, una de las mejores universidades del mundo, sabe perfectamente qué tenés que hacer. Cuando el horno deja de funcionar, se cambia el horno, ¿verdad? O sea, y tenés que tirar el horno viejo. Pero no, aquí seguimos manteniendo porque lógicamente hay un factor político importante, más de 2.000 empleados que van a quedarse sin trabajo y más, y estamos paralizados, que es el peor de los escenarios. Porque uno ya dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, agarramos la plata y capitalizamos Vox y Copaco y que siga funcionando, que le pague a sus acreedores, que es un tendal de acreedores, de heridos que están detrás de esa operación, y salimos adelante. Pero sin embargo, estamos paralizados. O la otra opción es capitalizamos, vendemos la frecuencia de Vox, que es lo más interesante, en donde están sobrevolando algunos intereses, pero lo hacemos. La parálisis es lo que preocupa. Okay. Y cada vez que se tiene que tomar una decisión que no sea, no sé, emitir un decreto de forma, reglamentar una ley o demás cuestiones, tenemos estos momentos de tensión entre un ala, vamos a llamarle técnico, y un ala mucho más político dentro del gobierno. Y eso no está mal ni está bien, es la descripción de una realidad. Yo escribí un artículo hace más de un año, cuando estaba por asumir este nuevo gobierno, donde básicamente decía las segundas partes no suelen ser buenas. Decía, ¿por qué? Porque es muy difícil que gobierne una persona cuando su mentor está todavía activo en política. Pasó, y no estoy hablando de Paraguay, claro, le pasó a Alberto Fernández con Cristina, ni hablar. O sea, sí. Si seguimos la historia con Argentina, no sé, da para 4 series en Netflix, más o menos. Le pasó a Iván Duque con Uribe, que era su mentor, no tuvo un buen gobierno. Le pasó a Dilma con Lula, terminó destituida por juicio político. Le pasa a Arce con Evo Morales. Entonces, es difícil, no porque sea una cuestión de cualidad de la persona que sea más o menos valiente, es porque tu mentor político todavía está muy activo. Y en este caso es nada más y nada menos que el presidente del Partido Colorado. Entonces, hay una dualidad que nunca es buena para la gestión. Donde manda capitán, no manda marinero, dice el viejo dicho. Y creo que eso es un tema que hay que encontrar una forma de resolverla. Va un año de gobierno y no hemos encontrado todavía la forma. Bueno, quedan otros 4 que hay que ver cómo lo hacen. Bien, qué interesante esto, que lo explicaste súper bien. Cada decisión es un punto de inflexión donde hay tensiones entre lo político y lo técnico. Así es. Qué interesante eso, Seba. Decime 3 o 4 cosas que te parecieron positivas en el primer año de Santiago Peña y 2 o 3 cosas que vos le recomendarías que revea. Creo que el grado de inversión Okay. es uno de los temas que hay que felicitarlo, porque seríamos absolutamente mezquinos si no lo hacemos. O si tratamos de explicar que en realidad no es lo que nosotros esperamos. Es súper importante para el país y necesitamos tener proyectos para ese grado de inversión. Bien. El segundo punto que yo creo que ha sido extraordinariamente positivo en este proceso ha sido el operativo Veneratio, que en su momento dio un golpe muy fuerte al crimen organizado, que en cierta manera el mensaje a los grupos de crimen organizado en las cárceles, por lo menos en esta cárcel no va a ocurrir. Hoy se está viendo otras cárceles donde han ocurrido algunos excesos con presos de determinados grupos criminales. Pero fue un momento importante porque hay que valorar cuando las autoridades públicas se juegan, y eso ahí se jugaron.
Okay. Se jugaron en contra de una opinión pública que salió después los gigantes a cuestionar por qué los militares entraron a la cárcel, por qué los policías armados, bueno, como si fuese que hay que tirarle flores a los muchachitos que están ahí adentro, no hay otra forma de poder hablar con ellos, lastimosamente. Podemos hablar en otro capítulo de la reforma penitenciaria, pero eso nos llevaría toda la noche. Y creo que una de las cuestiones que también hay que valorar, que fue una decisión del gobierno, fue apoyar al doctor Diego Moreno para ser el primer juez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primer juez paraguayo. Que me animaría a decir, no solamente es el primer juez paraguayo, lo cual ya nos debería llenar de orgullo, sino que haya sido Diego Moreno, porque Diego Moreno es un jurista impecable, lúcido. Yo diría una de las mentes más prodigiosas en cuanto a derechos se refiere en el Paraguay, si no la más prodigiosa. Entonces, nombramos un juez de verdad, porque nombramos un juez en una corte donde hoy es un grupo de propaganda, un grupo de propagandas progresistas, un grupo de propagandas ideológicas, que a mí no me parece bien, ¿verdad? Porque nosotros finalmente con nuestra adhesión a la OEA estamos pagando también esa corte, ¿verdad? Y esa corte finalmente es la que toma decisiones que muchas veces son fuera de lo que se solicita o más allá de lo que se solicita en contra de las decisiones políticas de naciones soberanas. Entonces me parece que la visión de un jurista, no quiero restarle mérito a los otros, pero yo le conozco a Diego y puedo decir, va a ser muy enriquecedora para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que yo creo que sí hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Veneratio va a ser importante en la medida que está en la compra de los supertucanos. Perfecto, hay que comprar los supertucanos, yo estoy 10 puntos para arriba. Ahora, ¿para qué queremos los supertucanos si no tenemos radar? O sea, me decía un alto oficial de las Fuerzas Aéreas hace poco cuando conversábamos, nosotros no podemos sacar a pasearle a los aviones, tenemos que saber a qué vamos a salir a cazar, porque si no, no nos sirve absolutamente de nada. Y este tema del radar, Federico, es un tema desde el 2003 que yo fui diputado. Hasta hoy no somos capaces de comprar un radar. O sea, yo no te estoy diciendo que estamos haciendo el acelerador de hadrones, me parece que se llama, lo que está entre Suiza y Francia. La máquina del Big Bang, la máquina de Dios. No, estamos hablando de un radar, o sea, estamos hablando de una tecnología que existe, si no me equivoco, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Y porque hay poderes fácticos, lógicamente, que es el otro punto que yo creo que hay que cuidar, de tener personas que están procesadas por narcotráfico en el Congreso. Estaba hablando hace poco con un senador chileno y me decía, oye, pero esto no puede ser. Me decía, oye, huevón, pero esto no puede ser. Yo le decía, bueno, ya ves que puede ser, le digo. Y esa cercanía y esas justificaciones que se dan, eso son cuestiones complicadas. Y lo último es que necesitamos un plan de obra pública que hasta este momento no se ve. Hay que continuar la obra pública. El principal motor de la economía para un mercado laboral muy bajamente capacitado como el nuestro es la obra pública. Y no hemos empezado todavía. Y vamos a más de un año. Y yo creo que sí, eso tiene que dinamizarse el consumo para poder dinamizarse el consumo, para que esos números macro pasen a los micro, que tantas veces se dice. Esa obra pública, y no estamos hablando de una cuestión keynesiana nomás de que tenemos que hacer obra pública por hacerla. Se necesita continuar con el corredor oceánico. El corredor oceánico, yo creo que los paraguayos no nos damos cuenta. Yo trabajo mucho en el Chaco, tengo una oficina allá en Filadelfia y vemos el movimiento que hay. Nosotros no nos imaginamos lo que va a hacer eso cuando esté terminado. O sea, vamos a hacer el segundo canal de Panamá, o el primero, porque el canal de Panamá se está quedando sin agua. O sea, no es poca cosa lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Cierto. Entonces, creo que hay cuestiones que son importantes decirlas, repetirlas y más. Sí. Y hay cuestiones en las que hay que jugarse, hay que tirarse de cabeza a la pileta. Y me parece que allí es donde nos falta hoy en día una decisión de a esto no tiramos a la pileta. Terminemos la obra pública. Perfecto, vamos para adelante. Por supuesto que va a haber margen de error. Evidentemente en todos lados hay margen de error. Pero mi preocupación es que mientras nosotros queremos, y creo que con mediana lógica, convertirnos en un hub de empresas, de tecnología, tenemos dos problemas. Primero, que nuestra empresa de tecnología pública está fundida, que es Copaco. Y segundo, que con la ANDE no nos podemos poner de acuerdo en cómo fijar la tarifa. Entonces, ni que decir algo que ya tiene que hacerlo este gobierno, que es que tenemos para generación.
tenemos solamente el parque fotovoltaico de 100 megas, eso no nos va a dar. O sea, nuestro invierno energético está muy cerca, está a la vuelta de la esquina, y tenemos que pensar en obras grandes. Ok. Obras que te hablen de varios gigas, Sí, no megas nada más, ¿verdad? correcto. Porque vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Volvemos a lo de Gonzalo, o sea, hacemos todo mal, pero nos sale todo bien. Vamos a crecer otra vez 4.8%, según las estimaciones propias del Banco Central, y eso significa que se va a necesitar más energía. Ok. Y al necesitar más energía, lógicamente estamos apeligrando la disponible que tenemos hoy. Así que, bueno, eso espero y confío que este gobierno no lo deje para el siguiente, sino que lo pueda solucionar antes de irse. Correcto. Sebastián, te hago una consulta que tiene que ver con el impacto de las decisiones que se toman desde el gobierno en la opinión pública. Por supuesto que esta pregunta tiene otra relevancia en un contexto donde hay reelección y Sí. menos relevancia en un contexto como el nuestro. Me hablaste de ciertos goles, como por ejemplo, grado de inversión, Veneratio, Diego Moreno como juez Sí. de la Corte Interamericana, y decías, no podemos dejar de reconocer esto. Doña Rosa y don Alberto en la calle, ¿reconocen esto? Yo creo que no, o no tanto. Porque lo que sí le está afectando a doña Rosa y don Alberto es el remarcaje de precios en el supermercado. Ok, Y no es un problema de este gobierno. Es más, no es solamente un problema de este gobierno ni del anterior, es un problema de casi todos los gobiernos, te diría a excepción del de Milei, que le tiene a Manuel Adorni como vocero, que es un lujo, que si no terminamos de entender que la comunicación ya no es forma, es fondo. Antes decíamos, no, pero hay que ver la forma porque estamos haciendo las cosas. Pero se necesita alguien que a doña Rosa y a don Alberto le explique cómo le va a beneficiar el grado de inversión. Que le explique por qué van a bajar las tasas, que le explique qué son las tasas, ok, las tasas de interés y los plazos. Que le explique por qué un banco le puede dar una mejor tasa, o que le explique por qué hoy en día ellos siguen, porque este es un estudio que hicimos con ProDesarrollo, el 37% de las personas en relación de dependencia y el 48% de cuentapropistas, su primera fuente de financiamiento es un usurero. Pero no estamos hablando de una casa de usura, no estamos hablando de don Román el usurero, que está ahí en la esquina. ¿Me repetís los porcentajes? 37% de los trabajadores con Dependiente. PS, sí, vamos Ok. a llamarle, y 48% de los cuentapropistas. Es decir, la primera persona a la que ellos acuden no es una institución financiera, es el usurero de la esquina. Entonces, esas personas tienen comprometido su patrimonio por muchos años, no saben cuánto ganan, no saben cuánto deben. Cuando uno le pregunta, en un microproyecto que estamos haciendo en la Chacarita, le preguntan, ¿cuánto debe? Yo no sé, pero el usurero sabe. Entonces, quiere decir que hay un proceso, hay un amplio espectro dentro de la inclusión financiera que se puede lograr. Y que ojalá que este tema de la digitalización de la banca y más cuestiones pueda llegar a ellos, porque la gente quiere, ¿sabe lo que quiere? Quiere tener una billetera electrónica. Pero quiere tener una billetera electrónica porque doña Juana le tiene a su hijo que es adicto y le roba la plata del ropero. O como nosotros los paraguayos siempre somos muy solidarios, se accidenta el hijo de mi vecino y saben que vos vendiste toda tu empanada esa mañana y se van a sacarte 200.000 guaraníes que ganaste ese día. Ok. Entonces, el hecho de este descubrimiento, para mí fue un descubrimiento realmente, nos revela cuántas cosas se pueden hacer para que estos dos nombres que me dijiste, don Roberto y doña Susana, perdón si no eran los mismos, Sí. puedan entender o puedan ver lo que el gobierno está haciendo por ellos. Ok, Básicamente es crecer. ok. ¿Y te parece que es floja la vocería del Palacio de Gobierno? Me hablabas de Adorni, vocero Sí, del sí. presidente Milei. Me parece que es necesario que alguien hable y conteste las cuestiones del gobierno y no los problemas políticos que tiene el sector gobernante. Me parece que hoy en día se le está dedicando un 60% de tiempo a las cuestiones del gobierno anterior. Y en realidad a nadie le importa lo que pasó con el gobierno anterior. Entonces,
si le pusiésemos un poquitito más de onda y un poquitito más de profesionalismo, a ver, yo no puedo ponerme una remera que diga yo soy el mejor del mundo. Eso nadie te cree. Hay otras formas de poder hacer que a la gente diga, che, este es un buen tipo. Bien. Está haciendo bien las cosas. Si yo sé eso, creo que en el gobierno hay mucha gente que puede y sabe cómo poder hacerlo. Ahora, en la línea de prioridades, yo veo los medios que le son más fáciles al gobierno y veo que no tienen una línea muy clara de comunicación. Lo mismo pasó con el gobierno anterior. O sea, no estoy hablando solamente de este gobierno. Yo creo que la comunicación para la democracia es demasiado importante. Porque si no, lo que tenemos es que elect and regret, elijo y me arrepiento. ¿Por qué? Porque en realidad nadie se está enterando de lo que vos estás haciendo. Y para que la gente se entere realmente de lo que vos estás haciendo, tenés que decodificar la forma en que le llega el mensaje a esa gente. Bien. Hay candidatos que lo hicieron muy bien. La ex senadora Katia González lo hizo muy bien. Puede o no ser de nuestro agrado, lo hizo muy bien. Paraguayo Cuba lo hizo muy bien, conectó realmente con la gente. Miguel Prieto es un tipo que conecta con la gente, le habla en su idioma. Beto Velar es un tipo que conecta con la gente porque le hablan su idioma. Repito, nos puede gustar, nos puede no gustar las cosas que dicen o las cosas que hacen, pero bien, la gente le escucha y le entiende. Correcto. Sebastián, sentado en esa silla, Mario Ramos Reyes me hablaba acerca de justamente lo que me estás comentando. Me hablaba de polarización de medios de comunicación y de periodismo. Y me dijo, Federico, hoy los medios no tienen audiencia, tienen clientes, a quienes hay que darle lo que quieren para tenerlos contentos. Si un periodista trabaja en el medio A, tiene que presentar una noticia de una determinada manera para tenerlos contentos a los clientes del medio A. Pero esa misma noticia, dada por el mismo periodista en el medio B, tiene que ser diferente para tenerlos contentos a lo que esperan los clientes del medio B. ¿Ves así mismo, Sebastián, esta polarización a partir de los medios? No solamente porque lo dijo Mario Ramos, que es una persona a quien le aprecio muchísimo y lo leo, lo sigo en cuanto puedo y encuentro un artículo de él y siempre tiene una lucidez bastante ilustrativa en sus ejemplos. Es así, hace mucho tiempo que es así. Hace 20 años yo viajé con un entonces candidato a presidente de la República a Chile, donde nos reunimos con un consultor político de altísimo nivel, Genaro Arriagada. Está viejito ya, don Genaro, pero sigue siendo muy lúcido, y él fue el jefe del no a Pinochet. De hecho, no fue candidato porque, como polarizó tanto la figura, eligieron una persona mucho más conciliadora, muy bien con don Patricio Aylwin. Sí. Y después de escucharle una hora más o menos, explicarle a este señor que era candidato a la presidencia del Paraguay en aquel momento, le dijo, señor fulano, ¿usted quiere ser presidente de su país? Le dijo, año 2004. Sí, le dijo, vuelva a su país y compre un medio. Pero no mienta, cuente nada más que la verdad. Y nos dijo en el año 2004, Sebastián Piñera va a ser presidente de Chile, más tarde o más temprano. Porque es una persona que tiene la habilidad de poseer unos medios, pero no solamente tener el medio es importante, sino poder comunicar cosas que a la gente le hagan sentir bien. En aquel entonces, Piñera, el finado Piñera, estaba rescatando carabelas en la larga costa chilena. Entonces estaba como un benefactor, estaba lejos de los problemas, lejos de esa política que a la gente no le gusta, ese Yaguarón, ¿verdad? Que están ahí peleándose. Y bueno, realmente lo recuerdo siempre, tuve la oportunidad de compartir 2 veces más con él en otros eventos en el exterior con Genaro, y siempre lo que escribe y lo que ha escrito siempre ha tenido mucha precisión y nunca me voy a olvidar de eso. Y el problema desde aquella época hasta hoy, porque son 20 años que son, no es nada, dice el tango, ¿verdad? Es que nosotros estamos viviendo por un proceso de cambios en los patrones de información. La gente no te compra un diario, no quiere comprar.
no quiere comprar el diario. Sí, unas personas por nivel etario sí todavía les gusta, ¿verdad? A mi suegro, a mi papá les gusta leer de repente, porque es prácticamente una actividad, un hobby prácticamente. Bien. Las nuevas generaciones no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los grupos económicos compran medios para tratar de comunicar las cuestiones que son afines a sus intereses. Esta no es una actividad ilegal, por favor, que no se me malentienda. Pero entonces es muy probable que esas personas, bueno, en otros países son por ideología. Hay una página web que se llama Ground News, de suelo, Ground News, que es paga todavía, estoy esperando, es $1 al mes, pero te muestra la noticia explicada por un medio de izquierda y la noticia publicada por un medio de derecha. Bien. Es muy bueno, es muy bueno. Yo tengo el demo, en este momento estoy pensando si es que voy a invertir más, porque obviamente no son cuestiones de política local, son cuestiones más de política internacional. Exactamente. Pero sería muy útil poner aquí la banda de los intereses que están en cada uno de los medios para poder leer y poder interpretar. Ahora bien, dicho esto, hay otras formas de poder enterarse hoy en día. Los podcasts en YouTube, Sí. que hoy en día hay, son buenísimos. Bien. Son buenísimos. Y monetizan de una manera que no nos podíamos imaginar. Hace poco murió esta mujer que creó esta forma de monetización. No recuerdo su nombre, una americana, lógicamente, fue CEO de YouTube durante mucho tiempo. Y estos chicos tienen la libertad de no tener una línea editorial. Claro, ellos tienen seguramente sus ideas, Sí. sus compromisos políticos, pero lo bueno es que son sinceros desde el vamos. Perdón, ¿estamos hablando de chicos locales? No, sí, bueno, chicos locales todavía sí hay también gente que está haciendo, pero a ver, a nivel mundial, les puedo decir Visual Politics, Visual Economics, Solo Fonseca, G-Economy, Jordi Wild, que son de habla hispana, Sí. que son muy buenos, que te dan una satisfacción el tema de poder escucharlos, porque ellos te dicen, yo soy esto, yo soy team Rusia, yo soy team Ucrania y estoy comentando esto desde este punto de vista. Pero después Bien. lo único que te facilita la vida es irte al del otro team y poder escuchar cuáles son las noticias. Ese sesgo que es propio de toda empresa editorial, porque si no fuese el interés económico de los grupos empresariales, va a ser finalmente el interés ideológico. Ese sesgo es inevitable en los medios de prensa. Ahora bien, dicho esto, cuando yo estaba todavía en la Cámara de Diputados, mi querido amigo, hoy ya fallecido, siempre lo recuerdo con mucho cariño, Osmar Apuril, Sí. periodista de Radio Ñandutí en aquella época, me invitó a dar una charla por una censura que nosotros sufrimos de un medio, en cumplimiento de nuestra tarea, en cumplimiento de las normas. Un medio durante 2 años no nos sacó en su pantalla porque nos odiaba, entre comillas, nos odiaba. No es que nos odiaba, finalmente todo eso después pasa. Entonces voy a contar esa anécdota al último semestre de estudiantes de periodismo de una universidad privada. Y Omar le hace finalmente la pregunta a sus alumnos: ¿quién de ustedes ejercerá el periodismo conforme al artículo 25 de la Constitución, que habla claramente como un derecho? Y recordemos que la Constitución no crea derechos, sino que los reconoce, que el de la libertad del ejercicio del periodismo lo va a hacer a pesar de su patrón. ¿Cuántas manos se levantaron? 0. Ninguna. Ninguna. Entonces hay La explicación es... componentes que dicen, bueno, yo le tengo que dar a comer a mi hijo. Exactamente. Y después la reflexión era justamente esa, o sea, hay una delgada línea que separa el heroísmo de la estupidez. Exactamente. O sea, nosotros obviamente no queremos que los periodistas sean héroes si en realidad tienen que darle de comer a alguien. Lo único que le pedimos es que pueden contar el hecho, obviamente, de la forma que ellos quieren, pero lo que no pueden es inventar el hecho, que es lo que lastimosamente está ocurriendo últimamente. Inventan un hecho. Y eso sí creo que rompe todas las barreras de lo aceptable, pero creo que Mario tenía 100% de razón y así es como funciona hoy. Correcto, correcto. Sebastián,
Cuando escuchamos a la oposición normalmente hace críticas al Partido Colorado, que son críticas seguramente fundadas. Hablan de negociados, hablan de nepo babies, hablan de aplanadora, pero no los escuchamos hablando de ideas, sobre problemáticas. Vos mencionaste la problemática de la ANDE y la necesidad de más generación de energía. Mencionaste la problemática de Copaco, qué hacemos con Copaco, y cuántas otras problemáticas en términos de seguridad, de salud y de educación que son los temas más sensibles. No los escuchamos hablar de ideas sobre el punto. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque a mí me conviene, para conectar con la gente, hacer discursos gritando y tratando a los otros de bandidos, de corruptos. Entonces yo hago mi juego más allá de mi rol y de mi deber como político. Hay como dos partes de la respuesta. El primero, el deber constitucional. El deber constitucional del Congreso, y aquí una adquisición nada más que conceptual, ¿verdad? Nosotros no tenemos un parlamento. Los parlamentos tienen los gobiernos parlamentarios. Nosotros tenemos un Congreso, porque seguimos el modelo americano. El Congreso es un contrapeso al gobierno. Nuestro problema empieza desde el momento que nosotros hablamos luego de un tercer espacio, que hoy ya no hay tercer espacio, hay 17 espacios dentro del tercer espacio. Porque en realidad hay dos espacios nomás en la política, el que manda y el que está en la oposición. No existe un tercer espacio. Eso es lo primero que hay que entender. Yo hoy puedo decir esto porque me pasé 10 años aprendí por mi lomo. Yo me pasé haciendo denuncias de corrupción y más cuestiones y al final me di cuenta que a muy poca gente le interesa. Esa es la realidad. Por más que la gente diga, ¿cómo quieres que sea tu líder? Te hacen la entrevista honesto o no estás honesto. No es cierto. Si va a ser deshonesto para mí, está súper bien. Ahora, si va a ser deshonesto para mí, decimos es un bandido. Y esa es la realidad del Paraguay. En día lo contrario no vive en este país. Y otros 10 años me pasé estudiando y poniéndome al día con la ciencia política, con la ciencia de la comunicación, con ejemplos que funcionan y ejemplos que no. El congresista, a mí me gusta mucho la política española, por más que ahora está siendo muy aburrida, pero voy a hablar del tema después. Voy a concluir en el tema, sí. Porque ahí se dan de madres, como dicen, ahí se dan hostias. O sea, cada 15 días el presidente de gobierno tiene que ir a escuchar que le manden al cuerno la oposición. Ese es el rol de la oposición. Y eso estamos hablando de un país parlamentario. En un país como el nuestro, el Congreso tiene que hacer eso. Pero hay formas de hacer eso. Es la segunda parte de esta historia. Bien. Cuando me di cuenta que en realidad a la gente no le importaba tanto los escandalosos casos de corrupción que yo denunciaba, cuando perdí. En el 2013 no me votó nadie. Lógicamente, después por la calle la gente me dice, oh, nosotros te votamos. Y le digo, no me digas más porque parece que me robaron 2 millones de votos por ahí, me habrán robado. Pero es normal, o sea, es parte del folclore político mundial, no solamente local. Y te decía, hay formas de hacer esto, porque y voy a usar la política extranjera para que nadie se... Veamos el caso de España. España está manejada por un tipo que a Maduro no tiene nada que envidiar. Pedro Sánchez, un impresentable por donde se le mire. Pero la oposición es tan aburrida con Feijóo a la cabeza que no le mueve nadie. ¿Y sabes quién le movió? Milei, que tuvo 2 días en España y le dijo su esposa es una ladrona. Y hoy en día me dicen amigos que trabajan para el Partido Socialista que no se puede mencionarlo a Milei, ni ellos pueden quejarse ya de Milei, y enterraron el tema ese de que no le iban a dejar entrar y demás cuestiones y de retirar al embajador, porque vos decís la palabra Milei en España y le recuerdan al hecho de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez. Okay. Cosa que no logra Feijóo hace 5 años. O sea, de hecho, luego estamos hablando de un fenómeno mundial. Creo que son muy pocos los presidentes latinoamericanos, a no ser que sean de México o de Brasil, que son los países más grandes de la región, que pueden, bueno, los argentinos digamos que suelen estar también en la palestra. Pero hoy tenemos 2 estrellas en el firmamento político. Nos guste o no lo que están haciendo. Uno es Milei y el otro es Bukele.
Te puede gustar, no te puede gustar. Son personas que han salido totalmente del molde. Bien, Y por eso la oposición sigue siendo oposición. correcto. Porque en su crítica no hay un proyecto en donde la gente se vea más segura que en lo que hoy hay. Y hoy no hay IPS, INGAVI no Repetime funciona. eso, Seba. La oposición no presenta, no representa, no ofrece un proyecto en el que la gente se sienta más segura que en lo que hay Así es, hoy. así es. Entonces, Pero más- tampoco me preocupa mucho presentar eso si obtengo votos para alcanzar un curul. y ese es digamos, como el tercer problema. El tercer problema es preguntarle sinceramente para qué te presentas. Exactamente. Para tener una parcelita de poder, vos cobrás tu subsidio electoral y vos te mantenés ahí y vivís de eso, vivís años, décadas, vivís de eso. Ah, bueno, si eso es lo que querés, estás haciendo exactamente lo correcto. Pero me imagino que hay, y que no tienen tiempo, que el resultado fue catastrófico, porque fue catastrófico el resultado de las elecciones, solamente comparable con aquel, la Inofilisola versus Cubas en el Argaña. 98, Cuba Argaña en el 98, que la derrota fue escandalosa. Esta derrota es escandalosa. Todavía no se repusieron, o sea, hay que darle tiempo también para ver qué es, dónde hacen músculo y dónde hacen pie. Tienen que tratar de hacer pie en algún lado. Pero veo mucha gente que no entiende muy bien a qué está jugando. Veo mucha gente que quiere ganarse sus 5 minutos de fama dentro de la oposición. Y veo, lógicamente, que no se cae una sola idea. Bien. O sea, una de las cosas que... es que yo sé porque soy más inteligente, es porque ya perdí. Y la derrota me enseñó. Es que si vos querés hacer lo mismo que el Partido Colorado para ganar la elección, vas a perder. Porque es como que quiera correrle 100 metros a un Usain Bolt. Jugá con el ajedrez, pero no vaya a jugar 100 metros, porque te va a ganar. Entonces, hay que sacar esa lógica del Estado patrimonialista. ¿Qué significa el Estado patrimonialista? Que el Estado pertenece al partido que gana. Eso pasó en el gobierno de Fernando Lugo. Lo que pasó es que el Estado se pasó a usufructo de otros titulares nada más. Pero ¿se acabó la prebenda? No. ¿Se acabó el nombramiento a dedo de los directores y docentes del sector público? No. ¿Se acabó lo mismo cosas en el sector de salud? No. O sea, entonces, ¿qué es lo que cambiamos? Y cambiamos 6 por media docena. Ok. Sebastián, compárame la calidad en términos de calidad de diputados y senadores del Parlamento en tu época con la calidad del Parlamento hoy, del Congreso hoy. Y la verdad que no sé si podría yo decirlo, porque no sería por lo menos ético. Pero te planteo otra pregunta. Comparemos la calidad de los votantes que me votaron a mí de los votantes que votan ahora. Los votantes que votan ahora vienen de un sistema educativo que es el segundo peor de América Latina, después de Haití. Y mucha gente murió en estos años que ya no vota más. Y otra gente no se va a votar y no se va a ir, Bien. que son los jóvenes. Los jóvenes no se van. A mi ley consiguió que se vayan a votar los jóvenes. Otra de las grandes revoluciones que hizo. Pero si nosotros, o sea, volvemos al tema de las expectativas y los resultados. Si yo miro por el resultado, yo digo, realmente es insufrible escuchar el Congreso. Yo ya salí hace 10 años, o sea, estuve en el Congreso anterior, donde había gente a la cual era interesante realmente escucharle, y estoy ahora donde, lógicamente, uno le escucha a gente que tiene una menor capacidad intelectual, tiene una mayor afición hacia lo populista, pero yo salgo a la calle y puedo viajar por la Ruta 2 y me voy a Ciudad del Este y veo cómo maneja la gente o veo qué está haciendo al costado de la ruta y digo, bueno, esta es la gente que elige, no me extraña. Ok. Sebastián, el gobierno le solicita al gobierno norteamericano acelerar el cambio de embajador norteamericano en Paraguay. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y me parece que fue una decisión forzada al interior del partido de gobierno, antes que una decisión del gobierno.
y creo que dejó lógicamente unas heridas importantes, entre ellos la renuncia de la jefa de gabinete. Yo particularmente opino, no sé si será así, me puedo equivocar, pero en mi rol de entrevistado me puedo pegarme por lo menos de lujo. Yo creo que una de las cuestiones que la señora Lea Jiménez ya no pudo soportar es tener que dar la cara para ir a decir que en realidad querían que salga el embajador, porque creo que allí la discusión técnica contra la política, la primera perdió lejos. Una posición política. Una decisión política que para las personas que conocemos más o menos el ámbito de lo público no causa absolutamente ningún gravamen. Más que tocarle la oreja a los americanos. Desde la época de Reagan, que yo ya estaba interesado en política, desde muy chico, porque mi abuelo fue exiliado político y todo lo demás, aprendí varias frases y varias ideas de Reagan. Y Reagan decía: tráiganme batallas que yo voy a ganar. Y me parece a mí que esa reflexión tiene que plantearse el gobierno. O sea, enfrentarme a los Estados Unidos es una batalla que nosotros podemos ganar. Mira que yo creo que soy muy escéptico de las relaciones y sus sociedades demasiado buenas con los Estados Unidos. No son nuestros mejores socios comerciales ni por lejos, ni de lejos. ¿Podríamos tener más? Sí, podríamos tener más con ellos, mucho más. Podríamos exigirle más. Sí. Pero para exigirle más tenemos que dejar de ser tan cachafaces. Hablo como cuerpo político. Sí. O sea, Taiwán nos dona una universidad hace 5 años y nosotros no somos capaces de darle un predio. O sea, obviamente, o sea, hay un problema real con la burocracia pública paraguaya que nosotros creemos que nadie nos va a pillar. O sea, Padre Saro Vera decía: hay 3 leyes que gobiernan la vida del paraguayo: el Ñembotaú, el Mbareté, el Ñembotaú y el Baí. Y así pretendemos manejarnos, ¿no? Entonces no vamos y le decimos a este tipo: mándele a este tipo a su casa, si ya se va a ir nomás luego. O sea, ¿para qué soliviantar los ánimos con los Estados Unidos? Que es cierto, vos no podés andar bien quizá con ellos, o quizás podés andar mejor, o quizás no son nuestros mejores socios, pero no podés estar en contra de ellos. No, absolutamente. Esa es la parte en la que yo creo que sí hay mucha materia gris en Cancillería para poder entenderlo. Pero también hay que entender de que la Cancillería está supeditada a decisiones políticas. Correcto. Sebastián, te hago una pregunta y respondémela luego de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa de 2 minutos. Perfecto. Si vos pudieses resucitar a alguien de cualquier tiempo, a cualquiera, para tener con esa persona una conversación acompañada de una cena, ¿a quién resucitarías? ¿Me respondes? Por supuesto. Hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos en esta conversación súper interesante con Sebastián Hacha. Antes de la pausa, permítanme comentarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB tienen todos los días más beneficios, más descuentos y más experiencias. Solicita tu tarjeta en cualquiera de las sucursales del Banco GNB o llama al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos la pausa y regresamos. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Seguimos con el señor Sebastián Hacha. Sebastián, ¿a quién resucitarías? Pero sin dudar un segundo, a Sir Winston Leonard Spencer Churchill.
Y no solamente para cenar, sino para tomarnos su brandy y toda su valijita de alcohol que se le acompañó durante, por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial. Para mí es la persona, la figura política más importante del siglo XX. La figura política más importante del siglo pasado. Definitivamente, definitivamente. A mí cuando me preguntan si los rusos o los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial, le digo Churchill. Porque Churchill fue el que aguantó la batalla de Inglaterra. O sea, Churchill fue el que salía a liderar a su pueblo después de bombardeos que devastaban Londres. Yo creo que no me gustaría, sí, lógicamente en esa hipótesis conversar con él y preguntarle de dónde sacó tanto coraje, ¿verdad? Y de dónde sacaba tanta lucidez. Correcto. Y qué importante que es también esa cuota de audacia. Cuando uno no sabe bien cómo van a salir las cosas, tal vez los porcentajes o probabilidades están más en contra que a favor y termina saliendo bien. Y jugártela. Hay una anécdota muy buena de Churchill, quizá una de las mejores, que discutían con De Gaulle cuando iba a hacer el desembarco. Y De Gaulle le presionaba, se nos acaba el tiempo, y no, ahora, porque la resistencia yo tengo adentro, y está, no sé, y él decía, no tenemos plata, le decía. Tenemos que esperar que los gringos terminen de traer todo su arsenal que están preparando, que lo hicieron en un año, prepararon todo el arsenal para el desembarco en Normandía, y no podemos hacer antes de eso. Entonces decía, no, pues mira lo que está pasando acá, y van a entrar por este frente, y están perdiendo en la operación Barbarroja, están congelando, perdieron en Stalingrado, están con esto. Decía, no tenemos plata, no podemos hacer nada. Entonces dice que De Gaulle le dice, claro, así son ustedes los ingleses, ustedes peleando por dinero, mientras tanto nosotros los franceses peleamos por el honor, le dice. Y Churchill le dijo, es cierto, general, cada uno pelea por lo que no tiene. Entonces ese pragmatismo es necesario, esos líderes son necesarios, es necesario en el mundo. Sebastián, ¿quién fue Marcelo Pecci? Marcelo Pecci fue mi mejor amigo, mi primer amigo de jardín, a quien le conocí en el Jardín de Infantes del Colegio San José en el año 1982. Él estaba de corbata, ya, en aquella época. Se vislumbraba su rectitud. Shortcito, camisa y corbata. Bien peinado, una raya al costado. Y fue un hombre íntegro hasta el día de su muerte. De hecho, por eso le mataron, ¿verdad? Yo creo que a Marcelo Pecci no lo mataron como retaliación de algo. Yo creo que lo mataron por algo que él sabía. Y fue una persona que entregó su vida al servicio de la patria. Y fue una persona que hoy no hay ni siquiera un disimulo para decir que le interesa a alguien su causa. Acá en Paraguay. Ok. Y ya no hablo ahí. Bien. No hablo como, ni pretendo ser objetivo. Okay. Hablo como amigo. Correcto. Hablo de la rabia. Correcto. Sebastián, nombres de papá y mamá. Carlos Alberto Hacha Stuart, Ana María Mendoza de Hacha. ¿Valores que aprendiste de ellos? Honestidad, honestidad, honestidad. Qué lindo. Perseverancia, y que creo que lo que más me dio mi casa es de que lo más valioso es que nadie te pueda comprar. Porque como dice un amigo, todo lo que tiene precio es barato. Todo lo que tiene precio es barato. Sebastián, ¿a qué se parece lo que sentís cuando un hijo o una hija te dice, papi, te amo? Y yo creo que no hay forma de explicar eso fuera de lo que eso es. O sea, yo te diría, a ver, haber conseguido mi tesis doctoral se parece mucho a cuando un hijo y una hija dice, te amo. Porque creo que en la escala está en lo más alto, ¿verdad? O sea, la tensión con la que a mí me toca vivir es tratar de ser un buen padre como fueron mis padres conmigo, como fueron mis abuelos con mis padres. Esa es la gran tensión. Honrar una tradición de familia de 4 generaciones que con orgullo digo, mi bisabuelo Hacha llegó a este país con una mano adelante y otra atrás.
y lo único que hizo fue laburar toda su vida. Bien. Entonces yo digo, y mi abuelo materno, Anastasio Mendoza Sánchez, murió en el tribunal trabajando de un infarto, el 24 de diciembre de 1999. Entonces, si yo tengo esa herencia, si yo miro hacia atrás, yo sé quién soy. Pero, ¿qué hacemos con la gente que no tiene eso? Exactamente. ¿Cómo hacemos que el sistema educativo pueda enseñarle conceptualmente de que el mérito vale cuando el mismo alumno ve que el intendente, el concejal, fulano, mengano, le pone a la profesora o le saca a la directora? Exacto. Ese es el desafío. Sebastián, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Hoy, esta tarde, o sea, no esta tarde, esta tardecita, noche, cuando estaba esperando antes de entrar a una charla, terminé de leer Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky. Sí, y estoy muy bajoneado, o sea, es un libro, o sea, para leer a Dostoyevsky hay que entender lo que fue su vida, ¿verdad? Entre el juego, las revoluciones, la muerte de su madre, o sea, es un libro oscuro, sí, pero necesario, indispensable. Sebastián, un gustazo, un placenterazo conversar contigo. Gracias, Seba. Igualmente, jefe. Ojalá que no pase mucho para hasta la próxima. Ojalá que sí. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.